Supercrack Estrella presenta. Seguro.aes 256. El archivo más secreto del fundador de Wikileaks. Dos noticias han sacudido al mundo en estos 3 últimos días, la detención de Assange y el incendio de la Catedral de Notre Dame. ¿Tendrán estas dos noticias alguna relación entre sí? ¿Tendrá Wikileaks alguna información secreta sobre la Catedral de Notre Dame? ¿Podría salir esa información a la luz con la detención de Assange? Para hablar de esto, de si hay alguna conexión entre las dos noticias, tendremos que hablar del año 1431, donde hay una historia muy sorprendente que relaciona a ese año 1431 con la Catedral de Notre Dame, y lo poco que conoceos de ese año donde lo paranormal estaba muy presente, sin ocultarse y a los ojos de la humanidad. Una realidad Matrix que Wikileaks podría revelar en su archivo más secreto, el AES 256. El archivo que solo se abrirá en el caso de que le ocurra algo a Assange, el archivo que podría contar cosas sobre Nibiru, o los secretos que esconde en forma de códigos secretos la Catedral de Notre Dame. En el año 1431 se podían ver cosas en Europa como ovnis sobrevolando iglesias con bastante naturalidad, era algo que ocurría bastante. La historia estaba escrita por los escribas, que eran esos monjes que había en los conventos, así que lo que sabemos de aquella época está muy manipulada y oculta. Se cree que Sigisoara es la ciudad donde vivió Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador y Vlad Drácula, quien nació en el año 1431, no mucho después de que se construyera el monasterio donde aparece la pintura. Para algunos ufólogos como Gigi Schechter y Anand Sabat, lo que se ve encima de la iglesia del convento de los dominicos en Sigisoara representa a un disco volador, objeto que es similar a otros que han aparecido en otras obras de arte de la época medieval. El archivo Insurance.aes 256 fue creado en el año 2010, es un secreto más dentro de las incógnitas de Wikileaks. En concreto, es un secreto de su fundador, Julian Assange, que, consciente de que está en el punto de mira y de que lo iba a estar más tras las últimas filtraciones, ha colocado en internet desde hace semanas este misterioso archivo. Lo peculiar es que puede contener todos sus secretos en caso de que le ocurra algo, según afirman varias páginas especializadas de internet. El motivo de la existencia de Insurance.aes 256 Seguro.aes 256, y su contenido se ha convertido en un apasionante debate en muchas páginas de internet, especialmente después de su detención en la Embajada de Ecuador. Los misterios del archivo. El archivo, que ha sido inicialmente colocado en la página de Wikileaks sobre los documentos de la guerra de Afganistán y que se puede bajar como archivo torrent, pesa 1,4 gigabytes y está codificado con AES 256, el sistema de encriptación más avanzado y adoptado por el gobierno de Estados Unidos. Ni Wikileaks ni Assange han dado prácticamente ninguna explicación sobre el contenido del archivo o la razón por la que está siendo difundido. A finales de julio del 2010, poco después de que el archivo apareciese en Wikileaks, Assange fue preguntado por la periodista estadounidense Amy Goodman sobre Insurance.aes 256. Bueno, creo que es mejor que no comentemos sobre eso. Pero ya sabes, uno podría imaginar en una situación similar que podría valer la pena asegurar las partes importantes de la historia para que no desaparezcan, contestaba entonces Assange. Una página web rival de Wikileaks, Cryptome, especuló entonces que si le pasaba algo a Wikileaks o Assange, sus voluntarios revelarían la contraseña para abrir el archivo. La revista Wired especuló que el supuesto autor del envío de los documentos secretos que está filtrando Wikileaks, el soldado Bradley Manning, en realidad proporcionó a Assange más documentos que los 250.000 cables diplomáticos y las decenas de miles de documentos sobre Afganistán e Irak ya revelados. Muchos de los grandes monumentos históricos del mundo esconden más de un par de anécdotas interesantes. La arquitectura de Notre Dame es todo un prodigio arquitectónico que esconde todo sobre la realidad Matrix donde estamos encerrados. Para algunos alquimistas el secreto que esconde esta catedral es que el sol es frío, y es una especie de portal dimensional. La Catedral de Notre Dame en Francia, ha sido tomada como inspiración para artistas de todo tipo y también para los transeúntes. Ciertamente, es difícil escapar del encanto de esta joya de la capital francesa que comenzó a construirse en el año 1163 y se terminó en el año 1345. El halo de misterio que rodea a la catedral viene a ser producto de la literatura y las diversas interpretaciones de ciertos hechos en concreto. Su estilo arquitectónico es el gótico francés. La Catedral de Notre Dame fue dedicada a María, Madre de Jesucristo, se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena.
Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. El sitio elegido para construirla es un lugar especial, ya que en la isla de la Cité los celtas celebraban sus cultos en la antigüedad. También es el lugar donde existió la primera iglesia de París, la Basílica de Saint-Étienne. La construcción de la catedral comenzó luego de que Maurice de Sully fuera elegido obispo de París en 1160, cuando propuso la demolición de la antigua Saint-Étienne y la construcción de Notre Dame. Además, su plaza significa el punto cero del país. Es el lugar geográfico desde donde comienzan a contarse los kilómetros de las rutas de Francia. Lo de destruir lo que aquí hay oculto no es nada nuevo, intentó ser derribada. Ya en el siglo VI se levantó un templo en el lugar en el que hoy está la catedral. No obstante, 600 años después, el obispo Maurice de Sully decidió derribar el templo. En 1163, apenas 3 años más tarde, Luis VII ordenó que se construyera de nuevo con el aspecto que luce hasta el día de hoy. Sin embargo, la historia no terminaría aquí, pues durante la Revolución Francesa fueron robados y destruidos muchos de sus tesoros. Una vez más, en el año 1871, intentaron quemar la catedral, aunque no lo lograron por completo, tan solo en el interior. Sus gárgolas. Su función principal consiste en evacuar el agua de los tejados en épocas lluviosas. Son tétricas, algunos las catalogan de feas, y su significado resulta una verdadera intriga para quienes se detienen a contemplarlas. Muchas de las leyendas de la catedral giran en torno a sus gárgolas. Una de las más llamativas es la que tiene que ver con la muerte de Juana de Arco. Se dice que cuando la heroína fue quemada, las gárgolas despertaron y sobrevolaron París para vengar su muerte, causando el terror. Al día siguiente, las calles estaban llenas de los cadáveres de aquellas personas que habían presenciado la muerte de Juana y no la ayudaron. En realidad estas gárgolas podrían ser reptilianos que viven bajo la isla. Esta premisa fue tomada y sirvió de inspiración para la serie animada Gargoyles, que presentan a un clan de criaturas guerreras que vivieron en el año 994 después de Cristo, pero hay más alusiones a esto en películas como Película Yo Frankenstein. La historia de la película en realidad es algo muy real, y nos habla de los experimentos de la élite para escapar de la muerte y resucitar a los ángeles caídos. Aunque en la película las gárgolas, que en realidad son los reptilianos, son pintados como los buenos, algo que no es real en la realidad. La criatura empieza contándonos su conocida historia en voz off, hasta la muerte de su creador Víctor Frankenstein. Lo realmente interesante comienza cuando un grupo de monstruos atacan al monstruo cuando este intenta sepultar al científico. Con un golpe de suerte se deshace de uno y los otros son destruidos por gárgolas que casualmente andaban por ahí. Las gárgolas llevan al monstruo con la reina Eleonor, su líder, porque al parecer esos demonios lo quieren para su príncipe de las tinieblas. La reina de las gárgolas se da cuenta del potencial de Adam, como ella lo nombra, y lo deja libre, explicándole que ellos son seres de luz que defienden a los humanos y esos que lo atacaron son demonios que quieren la destrucción de la humanidad. 200 años después, los demonios encuentran a Adam en medio de las montañas y no le queda más remedio que regresar al mundo humano para aclarar su situación en la guerra del bien y del mal. Mientras tanto sabemos la razón de los demonios para querer a la criatura. Por años el príncipe ha financiado una investigación científica para reanimar cuerpos, pues los demonios no pueden regresar de las tinieblas si no es en un cuerpo humano que no tenga alma. El enigma de Fulcanelli, un alquimista en el París del siglo XX. En 1926 fue publicado el libro El misterio de las catedrales, que hacía un recorrido del arte gótico en Francia y que proponía realizar una demostración curiosa, ya que, según él, los maestros alquimistas de la Edad Media habrían dejado testimonio de su ciencia en la arquitectura de los principales edificios religiosos del país. El libro estaba firmado por Fulcanelli. ¿Quién era este hombre extraño que parecía conocer los secretos de la energía nuclear 8 años antes de Hiroshima? Seudónimo de un desconocido. Fulcanelli es ciertamente el más famoso y el más misterioso de los alquimistas del siglo XX. Su leyenda comenzó en 1920. En los reducidos círculos de los esotéricos, se lo considera como un gran maestro que aún estaría viviendo y prosiguiendo sus trabajos en París. Este rumor fue difundido por dos hombres, un joven de unos 20 años, Eugenio Canceliet, y su amigo pintor y ocultista Juan Julián Champagne. Ambos amigos hicieron correr el rumor de que el maestro Fulcanelli era un aristócrata de cierta edad, rico, distinguido y muy culto, un genio que estaría a punto de descubrir la piedra filosofal y el elixir que prolongaría la vida, pero el hombre permanecía invisible, no asistía a ninguna reunión de los esotéricos, y Champagne y Canceliet eran los únicos que se reunían con él.
2 libros insoslayables. Las fanfarronadas de los dos hombres convencían a muy poca gente cuando, en el otoño de 1926, apareció la prueba de la existencia del maestro. Un libro notable, titulado El misterio de las catedrales, publicado en una lujosa edición de 300 ejemplares, el prefacio estaba escrito por Cancelliet, y el libro tenía 36 ilustraciones de Champagne, el texto aparecía firmado por Fulcanelli. El autor arrastraba a sus lectores a una serie de interpretaciones esotéricas de algunos monumentos muy conocidos, ya que se trataba de catedrales góticas, dando pruebas de una erudición sorprendente y de un perfecto conocimiento, tanto de la historia del arte como de los símbolos esotéricos. Descubre en los edificios cristianos supuestos códigos con los secretos de los alquimistas. El seguro.AES 256 podría revelar alguna de estas cosas. Por ejemplo, señala que en el pórtico de la Catedral de Nuestra Señora de París una estatua de la Virgen lleva unos medallones que representan los 7 planetas asociados a los 7 metales utilizados por los alquimistas: el Sol, oro, Mercurio, Saturno, plomo, Venus, cobre, a Luna, plata, Marte, fierro, y Júpiter, estaño. Según él, las claves de la transmutación, es decir, la operación de alquimia que consistía en transformar los metales en oro, se encontraban disimuladas en el pórtico de tal modo que solo los iniciados podrían descubrirlas. En 1929 apareció el segundo libro de Fulcanelli titulado Las moradas filosofales, que pasaba a los castillos medievales y viviendas centenarias por el mismo sedazo interpretativo, la arquitectura, las formas, las proporciones, los vitrales, las esculturas, todo era analizado por un Fulcanelli librado a una fascinante demostración. Aunque se podía o no seguirlo en sus lucubraciones, había que reconocer que la obra era magistral y que su autor era un hombre con una cultura poco común. ¿Quién era Fulcanelli? Aunque admirado y buscado por todos los esotéricos de París, Fulcanelli no aparecía por ninguna parte. Algunos sugerían que tal vez Cancelliet o Champagne se escondían tras este seudónimo. Pero Cancelliet parecía bastante joven y sus obras no poseían la facultad de análisis ni la visión global de Fulcanelli. Champagne parecía ser un candidato más plausible, ya que tenía más edad y más experiencia, y su trabajo como artista pudo haberlo llevado a visitar todas las catedrales, castillos y otros monumentos nombrados, pero su carácter no correspondía a la imagen que todos se habían hecho del autor de El misterio de las catedrales. Champagne era más bien un juerguista fanfarrón y alcohólico, no un sabio. Se pensó en varios ocultistas famosos, como Pedro Dujols, Auriger, Faugerons, el Dr. Jaubert, Jolive Castelot, pero frente a cada nombre aparecía la misma objeción: estos hombres habían escrito otras obras y ninguna tenía el poder de las de Fulcanelli. Se pensó, por fin, que podría ser Rosny el Viejo, autor de La Guerra del Fuego y de otras novelas de ciencia ficción, ya que era el único cuyo estilo como escritor tenía suficiente fuerza y cuya cultura filosófica y científica eran lo considerablemente vastas para ser Fulcanelli. Pero la vida de Rosny el Viejo era conocida hasta el menor detalle, y no aparecían en ella los viajes que le hubiesen permitido conocer también los edificios citados en estas dos obras. La única conclusión posible era que Fulcanelli no era ninguno de estos personajes, sino más bien un hombre que estaba vivo y que trabajaba fuera de los círculos de los esotéricos de su época. Un encuentro sorprendente. El francés Jacques Vergier era también un personaje extraño y una persona de gran inteligencia. Científico de alto nivel, apasionado investigador multidisciplinario, estaba dotado de una memoria extraordinaria que le permitió rendir testimonios de una precisión increíble. En junio de 1973, a petición del físico nuclear André Le Brunner, de quien era entonces ayudante, se entrevistó con un hombre que le pareció, por muchas razones, podría ser Fulcanelli. Esta conversación fue relatada por Louis Pauwels en un libro publicado en 1963 y que tuvo un éxito inmediato, titulado El amanecer de los magos. El interlocutor de Vergier, quien rehusó siempre decir con quién conversaba, lo pone en guardia contra los peligros de manipular la energía nuclear. Al tratar todos los temas científicos con una gran soltura, dio testimonio de un extraño conocimiento acerca de los experimentos más recientes del Brunner, aunque en verdad es su propio ayudante quien reporta sus palabras, y declaró, 8 años antes del bombardeo de Hiroshima, aunque el relato está fechado en 1963, que los explosivos atómicos pueden fabricarse con solo algunos gramos de metal y, sin embargo, arrasar ciudades enteras. Agregó que los ordenamientos geométricos de metales extremadamente puros son suficientes para desencadenar fuerzas atómicas, sin que sea necesario utilizar electricidad o la técnica del vacío.
Sin embargo, las investigaciones nucleares estaban estancadas en ese momento, debido a los intentos en vano por utilizar uno y otro método. Si el testimonio de Bergier era sincero, implica que muchos años antes de que el norteamericano Oppenheimer descubriera el principio de la energía atómica, el misterioso Fulcanelli ya estaba en posesión de ese secreto. Y ya para terminar el incierto destino de Juana de Arco. ¿Quemaron realmente a la doncella de Orleans? ¿O era un clon de ella? El anuncio de la muerte de Juana de Arco en la hoguera de Rouen, el 30 de mayo de 1431, causó tal horror entre sus seguidores que muchos de ellos no quisieron convencerse del hecho. ¿Tuvieron ellos la razón? 4 años más tarde, en 1435, una joven que dice ser Juana es reconocida por la familia y amigos de la Virgen Guerrera. El 23 de mayo de 1430, a la cabeza de una pequeña tropa, Juana de Arco intenta en vano levantar el sitio de Compiègne y es capturada por Juan de Luxemburgo, un mercenario al servicio del duque de Beaulieu. Encarcelada en el castillo de Beaulieu, en Vermandois, intenta una fuga desesperada saltando desde una torre, pero es recapturada herida. El duque de Luxemburgo la vende a los ingleses, quienes desean desprestigiar a la heroína que dio a Francia la fuerza para liberarse. La Universidad de París, en manos de los ocupantes, pide que Juana sea juzgada por herética ante un tribunal de la Santa Inquisición. Se constituye una corte especial con asiento en Rouen, la preside el obispo de Beauvais, Pierre Cauchon, quien goza de toda la confianza del duque de Bedford. Extraña ejecución. El 9 de enero de 1431, se abre el proceso en Rouen. Después de 6 meses de sumario y debates, el 14 de mayo, Juana de Arco es acusada de idólatra, invocadora de demonios, cismática y herética. Le ordenan abjurar públicamente de sus errores y, a cambio, ella salvará su vida. Juana, agotada, acepta el compromiso y abjura, pero 3 días después se retracta. En un rápido proceso se la declara relapsa. Se levanta la hoguera. En la mañana del 30, una mujer con la cara oculta por un velo y una mitra es conducida a la plaza del mercado de Rouen. 800 soldados ingleses impiden que se acerquen los 10.000 espectadores. A las 9, el verdugo enciende la hoguera. Algunos minutos después, la ajusticiada muere. El verdugo retira las antorchas para que los presentes puedan ver el cuerpo semicalcinado. Luego enciende otra vez la hoguera y el cadáver se convierte poco a poco en cenizas. Una mujer fue quemada viva, pero nada demuestra que se trate de Juana. Se rumorea que la doncella de Orleans se escapó y que la ejecución fue solo un simulacro. Francia quiere creer que la joven aún vive. El retorno de Juana. Durante el verano de 1435, una mujer vestida de soldado se presenta en Saint-Privé, en Lorena. Busca a Pedro de Lis y a Juan el Pequeño, los 2 hermanos de Juana, quienes constatan con estupor que están, sin duda alguna, frente a su hermana. La sobreviviente cuenta que escapó de su prisión ruanesa y se ocultó posteriormente usando el nombre de Claudia. El relato termina por convencer a los 2 hombres. Ella permanece junto a ellos como miembro de la familia. Esta situación no dura mucho. La joven atrae la atención de un señor de Lorena, Roberto de Sarmoisés, quien la desposa en 1436. En ningún momento el esposo pone en duda la identidad de su mujer. Para él, ella es Juana de Lis, la doncella de Orleans. Cuando Roberto amplía su castillo de Jualmy, hace grabar las armas de Juana junto con las suyas. Este reconocimiento privado no es suficiente para la esposa y, a partir de agosto de 1436, comienza a enviar mensajeros para anunciar que sigue con vida, a las ciudades de Orleans, Blois y Loches, siguiendo los pasos del rey. Luego su hermano Juan acude a Orleans, donde se le recibe con honores. Juana de Sarmoisés. Carlos, sin embargo, se abstiene de responder a los mensajes de Juana. Cansada, la joven se dedica a la vida de familia. Después de dar a luz a 2 varones decide, en 1439, volver a Orleans. Ahí es reconocida y aclamada por el pueblo. La municipalidad organiza festines en su honor e, incluso, le concede una asignación de 210 libras por los servicios prestados en la época del sitio. Su amigo de siempre y fiel confidente, Gilles de Rais, viaja para verla. La reconoce sin titubear y pone sus soldados a su disposición. Pero el rey no le concede ninguna audiencia. En 1440 se dirige a París y, sorpresivamente, sin que ningún obstáculo o desmentido haya puesto en duda sus aseveraciones, la esposa de Sarmoisés confiesa que no es la doncella de Orleans. Vuelta a ser Claudia, cuenta su verdadera historia ante los magistrados de la capital. Aventurera, viuda de un caballero, cuenta haber combatido por un tiempo en el ejército pontificio. De vuelta a Francia, se le ocurrió hacerse pasar por Juana.
Arrepentida, pide perdón por su impostura. Esta historia convence apenas más que la anterior. No explica ni el cambio brusco de Juana a Claudia y menos aún, el hecho que tantos familiares de la doncella hayan reconocido en la usurpadora a la heroína supuestamente muerta en Rouen. ¿Quién es realmente Claudia, si Juana fue de verdad quemada en la hoguera? ¿Qué originó esta repentina confesión? Estas preguntas permanecen sin respuesta. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Canal Supercrack Estrella presenta el verdadero propósito de los chemtrails. El tema de hoy es tan grave que os invito a ver el video hasta el final y luego observar los cielos allá donde vivís. Ya se habló mucho de los chemtrails, hubo muchas especulaciones y suposiciones sobre su verdadero fin. Yo vivo en una ciudad grande. Hace unos meses empecé a fijarme en el cielo encima de mi barrio. Y hay algo muy interesante que comparto hoy con vosotros. 8:30 de la mañana. El cielo es azul y limpio. No hay tráfico aéreo. De repente aparecen varios aviones que van a una altura media. Siempre vienen de la misma dirección. Se sabe que allí tenemos un aeropuerto militar. Los aviones son blancos sin ningún punto de color. Se ve perfectamente desde abajo. De repente empiezan a dejar estelas blancas tras de sí. Desde el principio son hachas, no como las que dejan los aviones comerciales. Y no desaparecen como las normales. Es más, se ensanchan. Los aviones hacen una especie de cuadrícula en el cielo. Yo muchas veces he pensado que se parece al tablero de cruz y raya. Ah, otro apunte importante. El pronóstico de tiempo es cielos despejados durante todo el día. Pues bien, a las 9 de la mañana el cielo encima de mi barrio está totalmente encapotado por una bruma gris. Los que tienen problemas de migrañas dicen que es cuando empiezan sus dolores de cabeza. Y la bruma en el cielo se mantiene casi todo el día. Solo por la tarde empieza a despejarse y dar paso a cielo azul. También mejoran los dolores de cabeza y estado de ánimo. Hasta se respira mejor. En verano hay menos actividad de ese tipo. No lo hacen todos los días. Tampoco los domingos. Claro, la ciudad está medio vacía por las vacaciones. Pero en la época normal esto sucede casi todos los días. Soy testigo directo de ello. Tiempo atrás ya había podido leer sobre la posibilidad que los chemtrails rociaran todo a su paso con diminutas fibras, las cuales, a su vez, harían de portadoras de nanorobots que podrían encapsular a una neurona e instalar una especie de aplicación informática, o bioAPI, en el huésped, o sea, en una persona. Para que lo entendáis mejor, las bioAPI se meten dentro de nosotros a través de los orificios de la cabeza y envuelven las neuronas como una cápsula o una pastilla. Bien, pues me he topado con una web íntegramente dedicada a este punto, donde su autor detalla, explica y profundiza en esta teoría, y por supuesto aquí está para compartirla con todos vosotros. Quiero hacer énfasis en que es una teoría, pero como tal digna de tener en cuenta. Las estelas químicas o chemtrails son una operación logística de gran envergadura. Es enorme y cara. El error más grande que uno puede hacer es asumir que hay una sola razón detrás de las estelas químicas. Hay alrededor de 5 o 6 razones, y posiblemente más. A continuación las 6 principales, junto con un breve resumen. La número 1. Bloqueo del sol. Esta es la razón estándar que se da a los gobiernos. Tenemos que detener en secreto el calentamiento global, así que debemos mantener en secreto el hecho de que estamos rociando. El calentamiento global es el atrapatontos para todos en el gobierno. Si alguien intenta ser más listo que ellos, lo harán cambiar de idea. La número 2. Bloqueo del sol de nuevo. La reducción de la luz solar en todo el planeta es eficaz para disminuir ligeramente el rendimiento de los cultivos. Este es uno de los requisitos necesarios para planear una crisis alimentaria y difundir el hambre. Esto también está vinculado con la desaparición de las abejas. La número 3. El recalentamiento de la atmósfera. Con el fin de crear terremotos y dirigir huracanes, la atmósfera debe aumentar su conductividad para que instalaciones como ARP puedan hacer lo suyo. Así que las estelas químicas rocían bario y aluminio entre otras cosas, para crear una atmósfera superior con conductividad elevada. La cuarta. La erosión de la salud. Como efecto secundario, la salud y el sistema inmunológico de las personas se ven puestos en peligro. Esto no suele ser un problema para la mayoría de las personas que gozan de buena salud. Las personas mayores, en promedio, morirán más pronto, y cualquier complicación de la salud puede tener una leve propensión a ser fatal. Este es tanto un efecto secundario de la fumigación como un acto intencional.
Hacer todo lo que aumente la tasa de muerte sin sonar muchas campanas de alarma. Quinta razón. Modificación del clima para ayudar o perjudicar a los cultivos, mantener los cielos despejados para un evento importante, como los Juegos Olímpicos, provocar un tifón u otro desastre natural, etc. La sexta, que es la más siniestra. Propagación de nanofibras. Para instalar globalmente un bioAPI en todas las personas, es necesario rociar nanofibras. Estas fibras no se pueden poner en el suministro de alimentos o ser introducidas de alguna otra manera, la absorción por toda la población tomaría demasiado tiempo y no se propagarían de manera muy eficiente. Es mucho más fácil simplemente fumigar a la gente como insectos. Vamos directamente al último punto. Olvídense de todo lo que saben. He aquí, el arquetipo de la realidad. Se trata del secreto más común en el mundo entero, ya que sería impuesto por la fuerza a todo el mundo, a nuestras espaldas. Un nanorobot que encapsula una neurona u otro puente o terminación nerviosa. Es un receptor que permitiría que se instalara posteriormente una bioAPI completa y plena sin que el huésped ni siquiera se entere de ello. La idea básica consiste en una serie de nanoalambres atados a un sistema electrónico en el catéter central, de tal manera que se esparcirían siguiendo la configuración de un ramo dentro de una porción particular del sistema vascular del cerebro. Tal disposición podría soportar un número muy elevado de sondas, alrededor de millones. Cada N alambre sería utilizado para grabar, de manera muy segura, la actividad eléctrica de una neurona o de un pequeño grupo de ellas sin alterar el parénquima cerebral. Obviamente, dicho sistema tiene la ventaja de no interferir en el intercambio de gases del flujo sanguíneo ni ocasionar interrupción alguna de la actividad cerebral, debido al pequeño espacio que ocupa en el lecho vascular. Las nanofibras, específicamente, son un mecanismo de transporte. Nada más. Llevan una carga que deben entregar. Una carga que de otro modo se vería comprometida por el sol o la atmósfera o no llegaría a su destino, o sea, el cuerpo humano. Las fibras son sorprendentemente bastante inofensivas, ya que todo el mundo las tiene. Ejemplos de estas fibras se pueden encontrar por todo Internet, o en la sección de ejemplos físicos. Las fibras deben ser rociadas de forma independiente. Si fueran añadidas al combustible del avión, el calor extremo podría destruir la carga útil. Así que lo fundamental no es la fibra, sino la carga útil. La instalación de la bioAPI se compone esencialmente de dos fases. Imaginad un nuevo ordenador portátil, lo único de lo que dispone es de un sistema operativo, como Windows, en este estado es poco útil. Esta sería la que corresponde a la fase 1. Un nuevo ordenador puede ser controlado a distancia por un operador técnico, pero eso es todo. Ningún programa ha sido instalado que permita hacer algo más con él. Eso ya sería la fase 2. Por lo tanto, aquí tenemos la fase 1. Las nanofibras se encontrarían, en cierta medida, en las cavidades del cuerpo de las personas, que por lo tanto, están conectadas. Entre los efectos secundarios, se pueden señalar el sonido de clic desde el interior del cráneo y complicaciones básicas y molestas del cuerpo como dolores en las articulaciones. Esta fase, en realidad ofrece un control remoto completo de su capacidad de habla y patrones de pensamiento a través de sugestiones, subconscientemente. Fase 2 es una fase extrema, que debe ser provocada. Comprometería por completo la salud de la persona y podría hacer de todo. Esto implica múltiples nanosensores, desde el ocular hasta el corazón y todo lo que se encuentra de por medio. Si esta fase ha sido activada, la persona es considerada una mala persona, y algunas películas han hecho referencia al tema. Para desencadenar esta fase, sería necesario que la persona realizara alguna acción, como comer carne roja barata, besar a ciertas personas, emplear productos de salud o belleza de empresas específicas, etc. El objetivo al que aspiran en este contexto es el de conectar cada evento con algún tipo de pecado mortal. Por ejemplo, el síndrome de los Morgellons estaría conectado con la vanidad, porque arruina su piel. En última instancia, esta fase procuraría un control completo del cuerpo y mente a distancia, incluyendo la vigilancia de sus emociones, pensamientos, las funciones de su cuerpo y de todo lo demás. Con algo tan extremo como la nanotecnología instalada en el cuerpo de la gente, se podría naturalmente asumir que habría consecuencias para la salud y efectos secundarios. El enfoque utilizado para manejar estos efectos secundarios ha sido el conocido como integrar y extender. Los medios de comunicación muestran cómo los efectos secundarios específicos enumerados han sido reconocidos y asociados con algo ridículo o estúpido que luego desvaloriza su autenticidad en la mente del espectador.
convenciendo así al espectador de descartar un efecto secundario, considerándolo demasiado loco para ser real. En ambas fases pasa lo siguiente. Chasquido o chirrido del cráneo. Es un efecto secundario de la fase 1 que se remonta a principios de 2001. Lo que esté sucediendo exactamente no se conoce por completo, pero podría implicar la instalación y funcionamiento de algún tipo de nanochip en el cráneo, cabeza, del huésped. Se trataría del equivalente a algún tipo de PU. El chasquido o chirrido en cuestión se observa generalmente por la noche, una vez al mes en promedio, y solo dura unos pocos segundos. Es totalmente indoloro, y es fácil que la persona lo ignore o lo pase por alto. Otro efecto secundario es el dolor en las articulaciones, dolores de cabeza, fatiga, etc. La mayoría de la gente no se dará cuenta de nada, o considerará cualquier síntoma ligero como propio del envejecimiento. Las personas que tendrán algo más que una simple reacción irán al médico y se verán diagnosticar con fibromialgia, el cajón desastre de todas las enfermedades, creado hace aproximadamente una década para dar a los médicos algo que decirle al paciente cuando se quejaran. Los médicos no pueden diagnosticar con precisión o entender qué siente o por qué un paciente se siente de cierta manera, por lo que el establecimiento médico corrupto les proporciona esta explicación. Estos efectos secundarios pertenecen principalmente a la fase 1, pero son un problema constante a todos los niveles. Ahora los efectos de la fase 2. Picazón continua en la piel. A menudo una parte específica del cuerpo de la persona sentirá permanentemente una picazón constante, mucho más que el resto del cuerpo. Esto es intencional y sería una señal que indica que la persona se encontraría en la fase 2. El otro efecto es el olor a quemado. La fase 2 captura la capacidad de oler de la persona, de manera a poder enviarle olores por escrito a la persona, o leer sus olores. No tengo ni idea de por qué quieren saber lo que alguien está oliendo. Al inhalar o en particular al exhalar rápidamente, lo que se nota a menudo es un olor a quemado o humo. No se sabe por qué, debe tratarse de ser un efecto secundario no deseado. O más precisamente de poder encapsular cualquier neurona en el cuerpo involucrada en la detección, por ejemplo, olor, sabor, lo que obviamente debe de tener algún efecto secundario de menor importancia. Es interesante que cuando se llora el olor se amplifica y huele más que nada como palomitas de maíz con mantequilla. Un ejemplo de cómo los medios de comunicación le restan importancia a esto se puede ver en la película Bandidos. Tercer efecto. El ojo izquierdo. Uno de los conceptos de alto nivel que se promocionan en las películas es, que por alguna loca razón, el ojo izquierdo es maligno. En la fase 2 una verdadera nanocámara sería instalada en el ojo izquierdo. Las personas podrían decir que se siente como si hubiera un pequeño bulto en el ojo cuando las condiciones son ligeramente más secas. Cuarto efecto. Sabor metálico permanente. Algunas personas comentan tener un sabor metálico en la boca. Por lo general aumenta cuando se van a dormir. No es un efecto secundario de la medicación, que será la típica respuesta que un médico le dará. Quinto. El síndrome de Morgellons. Puede afectar a cualquier persona. Se trata de un problema con los nanorobots y las fibras, ya sea intencional o accidental. El sistema inmunológico del cuerpo no puede, en absoluto, ver o reconocer las fibras. Así que cuando el cuerpo ya no puede seguir aceptándolas, empieza a rechazarlas a través de la piel. Pero la piel actúa como barrera porque las fibras son demasiado grandes. Así que la piel se rompe, lo que provoca las lesiones. Tenga en cuenta que, técnicamente, todo el mundo tendría Morgellons. Los síntomas del Morgellón se presentan cuando el cuerpo de la persona trata de deshacerse de ellos, de la única manera posible. Yo personalmente creo que hay más formas de meter a una persona un bicho de estos. Las vacunas, por ejemplo. O las hostias sagradas que nos dan en los lugares de culto. O palomitas que compramos, etc. En miles de sitios. Pero lo más gordo nos viene desde arriba. La fumigación masiva. El control mental absoluto. Y hasta aquí he llegado. Os invito otra vez a observar los cielos y sacar vuestras propias conclusiones. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.